Lo cierto y lo concreto es que en la República Argentina el gobierno no puede seguir tapando el sol con una mano. Necesita cambiar su mirada. Y esta expresión o metáfora, que puede tener diferentes lecturas, también utilizada en el refranero, ustedes recordarán la expresión tapar el sol con un dedo, que significa el intento inútil de ocultar algo que está demasiado notorio. ¿Cuántas veces dijimos, no me entra en la cabeza? ¿Qué no te entra en la cabeza? Esas metáforas, esas ideas que están entre nosotros, que simplifican el diálogo y que con pocas palabras uno puede decir mucho. Tapar el sol con un dedo es una cosa, taparlo con la mano es lo que comúnmente tal vez hemos hecho muchos. Pero qué importante que es el uso de estas bombas mentales que nos ayudan a imaginar, y señalo que las metáforas nos ayudan no solo a decir, sino a economizar palabras. Decir más con menos. Otros ejemplos, por ejemplo, Juancito está en la edad del pavo. Se me incendia la cabeza solo de pensarlo. Menuda guerra tienen los vecinos allá arriba, ¿no? A Alberto se le quemó el rancho. A los ladrones de guante blanco que tienen lo suyo en paraísos fiscales. Todas imágenes combinadas. Esas son metáforas. Esos son recursos, caminos lingüísticos que uno va tomando para simplificar lo que uno quiere decir. Pero hoy lo que vengo a decirle es que el gobierno de Alberto Fernández no puede tapar más el sol con la mano. Todos en algún momento hemos hecho este gesto cuando vamos manejando. Proteger nuestra visión cuando manejamos en el sentido contrario al sol y le echamos la mano hasta poder bajar la lectura del parabrisas, la bajamos y vamos tratando de ponerle al sol detrás. Pero sabemos que el sol está. Tapar el sol con la mano, cuando utilizamos esta expresión de manera metafórica, se diría que hay realidades sumamente visibles a los ojos, que por más que querramos taparlas, están. Mejor dicho, la podemos tapar parcialmente dependiendo del ángulo donde estemos, más o menos, de frente, de costado, pero hay una realidad que no se puede tapar. El sol está, es testarudo, cumple su ciclo, se mueve, es dinámico, todos los días, como la realidad misma. Hay presencias que se pueden ocultar, pero nunca se van a poder eliminar. Por más que intenten convencernos de que la verdad es otra, resulta imposible. Inflación, pobreza, violencia, negocios de amigos, corrupción, delitos. Esos soles que se buscan tapar con la mano desde el sector político. Y en este sentido, podrán ocultar el sol tanto tiempo como puedan sostener en alto la mano. Porque cuando uno va en dirección contraria a la luz, al camino, las fotos salen veladas, la visibilidad uno la pierde, pero lo cierto es que las verdades tarde o temprano son iluminadas. La naturaleza misma se ocupa de iluminarlas, la realidad. Por más que cambie de mano, el sol va a seguir estando. Alberto Fernández resultó ser un gran impostor, un auténtico simulador. Lo hemos dicho en noviembre de aquel año cuando resultó electo. La puesta en escena, con un discurso grabado de gran simulador previo al acto o minutos antes de la bomba discursiva que hizo en el cierre de lo que fue el resultado de las elecciones, donde ganaron perdiendo o perdieron ganando, esta nueva discursión, no discusión, sino discursión, que es cuando el discurso trata de tapar con una acción como la mano con el sol lo que pasó. El resultado fue contundente. Y haciendo pie en sus decisiones y lo que va acarreando, más allá de lo que dice, tenemos que ver qué es lo que hace. Miren, tras la PASO, recordamos el 12 de septiembre, cambió este gabinete. La salida de Paula Español en el comercio interior, la llegada de Roberto Feletti, cambió de mano, ¿sí? Pero el sol estaba. El apuro de medidas, como el congelamiento de 1.430 productos o bienes de consumo masivo, alimentos, productos de limpieza, en este caso, sin acuerdo de las empresas del sector que dijeron, basta amigo, nos está matando con la inflación, nos impedís que importemos, estamos frenados y encima querés que te dejemos el precio al 1 de octubre. ¿Será que el presidente cree en los Reyes Magos? Porque de alguna manera este consenso, este acuerdo,
Va hasta el 7 de enero. O sea, vamos a pasar supuestamente Navidad, Año Nuevo, Reyes Magos y el 7. Y el 7 de los argentinos lo van a hacer estallar. Miren, Maduro adelantó la Navidad, pero no por eso el niñito Jesús deja de nacer el 24 de diciembre. Alberto Fernández cree que los Reyes Magos el 7 de enero le van a resolver su problema. Y por arte de magia y de mafia harán desaparecer la inflación. Esta semana, la realidad tomó la forma menos esperada por el gobierno. El precio de la carne que rompió el cepo de comercio interior puso en alerta al gobierno. En 2 ruedas, martes y miércoles, el gobierno se dio cuenta que el mercado, donde entra la oferta y la demanda, el mercado de Liniers, convalidó la suba del 20%. Tras la jornada del miércoles, el gobierno salió desesperado a dejar en claro que no iba a permitir abusos. Surgen los dichos, las idas, las vueltas. El jueves a la noche, el ministro de Economía, Martín Guzmán, junto con Matías Culfas, de Desarrollo Productivo, Julián Domínguez, Agricultura y Ganadería, el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, analizaron el trabajo y la dinámica de los precios, puntualmente el de la carne. Amigos, la realidad es muy testaruda. Por más que ustedes quieran, si salen en este momento se van a encontrar con el sol. El sol tiene su ciclo, el sol tiene su ritmo. A su ritmo se mueve todos los días en la misma dirección, como en la realidad, que no la van a poder tapar. Y a fines de octubre, yo recuerdo a fines de octubre cuando a fines de octubre yo hablaba con Víctor Tonelli y entre otras cosas, porque bueno, vencía supuestamente este control parcial que tenían de las exportaciones, si bien lo habían extendido hasta diciembre, yo hablaba con Víctor Tonelli tratando de hacer foco en la realidad, cómo habían resultado las medidas, y esto me decía en octubre. Que sea, la verdad que fueron medidas que no tenían ningún sentido, que las exportaciones no eran el factor que afectaba el precio al consumidor, y sí te diría con un enorme perjuicio a los exportadores sin planta que quedaron afuera del sistema. Muchos grupos de productores, muchos operadores del sistema frigorífico han quedado afuera y ha logrado una concentración que ha afectado al negocio ganadero. Hoy, para que quede claro, 10 plantas han concentrado el 57% de las exportaciones totales, con un beneficio muy significativo, teniendo en cuenta que en este periodo, desde que se cerró a la fecha, de mayo hasta la fecha, el precio promedio de las exportaciones ha superado el 30% y el precio de la materia prima, es decir, el valor que pagan estos frigoríficos exportadores por el ganado para ese destino, en el mejor de los casos ha estado igual, un pingo de negocio para este sistema que se ha concentrado. Y sí, como no se resolvió el problema de fondo que generó en su momento la fuerte suba de precios en octubre, noviembre, diciembre del año pasado, escuchen, la tensión de precios que se dará en el mercado interno, escuchen, con una falta de oferta y con seguridad para las fiestas. Octubre, En febrero vamos a tener una tensión fuerte en los precios, nuevos problemas de discusión entre políticas públicas y sector privado, porque el problema de fondo nunca fue atacado, así que no hay ninguna posibilidad de que cambie nada. Seguirá todo hasta fin de año y después ahí veremos cómo sigue. Seguirá hasta fin de año y luego después veremos. Me decía Víctor Tonelli, un referente, el creador de la mesa de carnes de la República Argentina, quien renunció ante el desmanejo y ante la locura que hoy sucede en la República Argentina. Y en definitiva hay mucha gente, hay muchos operadores, hay muchos grandes empresarios que están haciendo pingües negocios, lo dijo el propio Víctor Tonelli. 10 exportadores hoy tienen atada la vaca. Y cuando ellos vendieron en su momento con el mercado intervenido a la carne al exterior a un 30% más, compraban la carne con el precio pisado en el mercado interno entre un 20 y un 30%. ¿Qué pasó esta semana? Muchacho, ya está. Es sencillo. Plan platita, muchos asados de campaña, choripaneada, la gente tuvo un mango en el bolsillo y salió a reventar y comerse un buen asado. ¿Está? Entonces, vos querés carne, aumentó la demanda, retracción de oferta, mercado golpeó la puerta y dijo, acá estamos. Lo concreto es la escasez estacional de Hacienda terminada. El plan platita.
Y bastó que se corriera la mano de la intervención que cubría el sol. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue la primera impresión? Quedaron ciegos. Miren, la ceguera que produce el impacto del rayo del sol por el exceso de luminosidad, cuando uno se encuentra y le echa mano hasta que acomoda la vista y pone la protección cuando uno va manejando, para recuperar la visión uno tiene que dirigir la mirada en otra dirección porque está como enceguecido. Bueno, pero ¿saben lo que sucedió? El viernes, una oferta insólita del gobierno le pidió a los supermercados amigos en el Gran Buenos Aires, porque convengamos, en la República Argentina no existe república, está la conurbanización de la república. Nosotros somos el conurbano ampliado, el conurbano de Plata, y después están los pobres, que están en el conurbano bonaerense. Y bueno, ¿ahí qué pasó? Se pusieron de acuerdo y dijeron, miren, aguántenme con los precios de la carne, no aumenten este fin de semana largo, que la gente se clave un buen asado y vemos el martes cómo seguimos. La próxima semana van a continuar las conversaciones. Información oficial de la agencia Telam. Hablamos siempre que importa el gobierno, cadenas de supermercados que acordaron con las autoridades nacionales. Coto, Changomás, Cencosud, Jumbo, Disco, Bea, Carrefour, La Anónima, Día. Pero lo cierto es que Alberto Fernández también dijo que este año los ingresos de los hogares deberían ganarle la carrera a la inflación. Todo indica que nuestro presidente resolvió avanzar en el sentido contrario del sol, pero con un estado de ceguera casi total. ¿De qué hogares habla Alberto Fernández? Miren, datos oficiales marcan que en poco más del 37% del empleo en la República Argentina es informal, lo que incluye 7,1 millones de trabajadores que actualmente están muy por detrás de la suba de precios. Por definición, no existe mecanismo de protección para el poder de compra de ellos. Están fuera de la búsqueda de empleo, están fuera del sistema, ya se los deja de medir, son los marginales, los que están al margen del renglón de las estadísticas. ¿Qué decir del tipo de cambio? No, me quedo con un último datito. Inflación, este año se promedia más del 50%, 54%. ¿Qué decir del tipo de cambio? El otro gran tema. Esta continuidad de la estrategia cambiaria del Banco Central que en las próximas semanas, bueno, a instancias ya de las elecciones, los resultados, esta locura país de querer exigir o forzar al Senado y a la Cámara de Diputados, al Congreso, de aprobar más de 130 y pico de decretos de necesidad y urgencia. Este estado de ceguera, con el paso del tiempo, que se convirtió ya en voluntaria, porque nadie lo obligó a Alberto Fernández a hacer lo que él está haciendo. Él eligió actuar como ciego. Y aquí entra a jugar una cuestión psicológica, una combinación de impotencia y miedo. Impotencia porque no saben cómo hacerlo, y miedo a Cristina. En el fondo, pero muy en el fondo del ser humano, siempre todos tenemos temores que nos paralizan. En particular, cuando la posibilidad de encontrar una salida o otra realidad nos significa que tenemos que encontrar, primero, reconocerla, segundo, darle un sentido y luego trabajarla con quien sabe para poder reconvertir esa situación. Amigos, por más cepo, parálisis y bloqueos, por más manos que se sumen para querer tapar el sol, la realidad o la asumimos o nos ciega. En este punto está Argentina y aquí nos encontramos todos. También es cierto que a río revuelto ganancia de pescadores, lo decía Víctor Tonelli. 10 frigoríficos exportadores han hecho pingües negocios. Y en medio de esta parálisis también están los que pierden. ¿Por qué? Porque los que pierden evidentemente son los que no consiguen ver más que sombras sin alcanzar a distinguir la realidad. Somos muchos los que estamos encolumnados entre los que perdemos. Porque no sabemos, son tantas las sombras que en el camino, cuando queremos avanzar, nos pega tanto en la cara esa realidad que no nos permite ver lo que tenemos que ver. Y los que ganan, aquellos que se benefician, primero de poder verla en la totalidad, usan prismas, recursos y herramientas del Estado, políticas de Estado. Ellos sí pueden verla, porque detrás de todo lo que nosotros vemos y lo que nosotros no vemos, están los que ganan y se mantiene esta situación. Por eso que es una situación asumida. La inflación es un gran negocio, porque le dan 10 pesos a la gente y le sacan 5 en impuestos.
entonces es una mentira. En el tema carne, por ejemplo, perdimos todos los argentinos, porque el precio está por las nubes, ganaron 10 frigoríficos exportadores y no hay carne. Así también, en esta metáfora, hay realidades que se ocultan a conveniencia de partes, haciendo todo lo posible para ocultar la verdad, sin dejar de considerar que en la complicidad, en ese estar de acuerdo tácito, hay una falta, hay un delito. Y más aún, a la hora de la verdad, todo se va a saber. ¿O no hemos visto en la declaración en la República Argentina que cientos de empresarios arrepentidos declararon haber recibido y entregado coimas para lograr sostener sus empresas, sus obras públicas? Sobraron los casos. Que lo querramos ver es una cuestión aparte. Por lo tanto, querer ocultar el sol con un dedo es solo un juego que tarde o temprano nos va a conducir a un lugar inesperado. Nos vamos a estrolar como país. Porque el sol, amigos, es dinámico y rápido. Para quienes van en dirección al este, a esta hora les está pegando el sol. Y para quienes vuelven en dirección oeste, también les pega el sol. O sea que el sol nos pega de ida y de vuelta. Da vuelta todos los días. Y tenemos que darle vuelta al sol sabiendo que nace en el este y nace y se pone en el oeste. ¿Necesitamos ser científicos para eso? ¿O solamente aprender a mirar? A veces quienes buscan llegar no alcanzan, quedan a mitad de camino. Quien esconde esta realidad se va a ver descubierto en algún momento. Va a quedar al desnudo, como el rey, aquel que se hacía confeccionar las prendas, aquel relato que de alguna manera un domingo puse en valor para hablar del rey. Y un niño descubrió, está desnudo. Para cerrar, ¿cuánto oxígeno le queda al Estado para acordar con el Fondo Monetario Internacional y esta fantasía discursiva de la independencia financiera? ¿Qué podemos decir de las reservas? De la robustez del colchón de divisa que va a mantener el Banco Central en las arcas. Se habla de una proyección de exportaciones de 24.000 millones de dólares en los próximos 5 meses. El agro aportaría el 42%. Claro, hay buen pronóstico de cosecha fina, trigo que se está cosechando, y también una buena proyección de los cultivos de verano, soja y maíz, que están sembrándose. Con esta cuenta en consideración, las reservas netas hacia adelante van a bajar de 9.500 a 3.000 millones de dólares, más allá del swap con China. Y aquí trazo una línea. Y en esta historia que te puede encontrar a vos o a mí, una historia sin golpes bajos, mucho menos sin comparaciones odiosas de quien tiene alguna de estas discapacidades. Recordemos que uso metáforas para entender la realidad, hacer economía de palabras. Y esta es la historia del ciego y el paralítico. Estos personajes que vivían cerca, vivían en un pueblo serrano, en un pueblo de montaña, en medio de un bosque, rodeado de árboles. Cada uno tenía su casita al pie de la montaña. El paralítico era un hombre joven, imposibilitado de moverse con sus propios pies. Se trasladaba de un lugar a otro arrastrándose sobre el suelo. Enfrente de él, una precaria casa de adobe y paja, vivía un hombre ciego y además testarudo. Ambos se habían enemistado por alguna razón desconocida, no se conoció en la historia. Pero lo cierto es que todos los días ellos encontraban una excusa para discutir acaloradamente entre ambos. Ambos eran discapacitados, ambos vivían juntos, vivían enfrentados, enfrente, cada uno de su casa, y encontraban motivo para discutir, para pelear. En más de alguna ocasión se han propinado discursos, palabras, deseándose incluso la muerte el uno al otro. Un día, en medio de la calma cotidiana de ese pueblo de montaña, sucedió algo impensado para ellos. Se desató un incendio feroz en el bosque. El fuego que comenzó a devorar los árboles,
las casas precarias del bosque. Los pobladores, los que podían, los que estaban capacitados, los que tenían piernas, los que tenían brazos, juntaron lo que pudieron y corrieron, huyeron. Cada quien trató de salvar lo propio, pero ¿saben qué? Nadie volvió a ayudar al hombre ciego ni al paralítico. Y el fuego avanzaba y los tenía rodeados. Ambos gritaban de manera desesperada pidiendo ayuda, unos enfrente al otro. Podía uno imaginar que se estaban gritando entre ellos barbaridades. No, lo que estaban gritando era que los ayuden. El ciego daba vuelta en el patio intentando escapar. Avanzaba en diferentes direcciones. No lograba discernir el camino que debía tomar. El paralítico miraba que aún quedaba allí un espacio en medio de un camino, entre medio de los árboles, por donde poder huir. Pero era muy escarpado, había piedras, era peligroso. Sabía que sus brazos y su cuerpo no le permitirían arrastrarse para llegar más rápido que el fuego y poder salvarse. Y aquí trazo una línea. Hago una pausa y le pregunto a cada uno de ustedes, ¿cómo les parece que continúa la historia? Si estamos hoy en Argentina, algunos ciegos y otros paralíticos, algunos sin poder ver el camino hacia dónde ir, otros imposibilitados de caminar o de avanzar, porque tenemos los pies maniatados, por el cepo, por las contradicciones, por la inseguridad, por la falta de compromiso. ¿Hacia dónde? ¿Quién se salva? ¿El ciego y el paralítico? ¿Se salva el ciego o se salva el paralítico? Hay una opción entre medio de ellos. Estamos en medio de un incendio en la República Argentina. Alberto Fernández no podrá seguir tapando el sol con la mano. Y el sentido común indica que hay una salida para el ciego y el paralítico. Ahora bien, si solos no pueden salvarse, ¿qué necesitan ambos para huir de la llama del fuego? Que alguien vaya por ellos, que alguien los encuentre. No hay nadie. Les queda una única opción: unirse, pero están enemistados. ¿Qué debería poner cada uno para huir lejos del fuego? Salvarse, y después vemos. Esta historia tiene final abierto. ¿Lo develamos juntos? Necesito que se pregunten y me respondan, ¿cuál será el final del ciego y el paralítico? Si fueran argentinos, ¿se salvarían?